Fátima tampoco. Ahí está. Bien. Buenos días a todos, si no los había saludado. Vamos a dar inicio. Estamos en la reposición de la clase que habíamos perdido. Y vamos a dar inicio con el tema. Estamos cerrando la unidad número 2. Esta jornada la cerramos y ya quedamos de toque para iniciar la unidad 3, que sería el próximo jueves. Mientras tanto, les pongo acá la presentación. La temática de estudiar son los últimos 3 puntos de la unidad 2, que sería divisores de cero, dominio entero y cuerpo o campo. Dado que lo que es un dominio entero y un cuerpo o campo son dos conceptos que se fundamentan en lo que es el concepto de divisores de cero, vamos a hablar extendidamente de los divisores de cero para luego comprender los conceptos de dominio entero que se fundamenta en los divisores de cero y luego cuerpo o campo que se fundamenta en dominio entero y en consecuencia está fundamentado en los divisores de cero. Entonces vamos a entrar, pues por ahí les dejo una ilustración de una estructura algebraica, el campo de los números reales. Estamos en la clase 6. Bien, vamos avanzando. Divisores de cero. Antes de entrar al tema, quisiera escuchar una opinión así libre de qué es lo que se entiende hasta donde nosotros hemos caminado ahorita en la carrera cuando escuchamos divisores de cero. Una opinión nada más. Pues yo lo relaciono con lo del como un elemento nulo o neutro. Un elemento nulo o neutro. Ajá, ese sería el cero. Y los divisores de cero. Fíjense que el número 0 es bien especial. El número 0, pues, quizás fue de los últimos en concebirse, porque el concepto que está alrededor de él, lo que representa en los sistemas de numeración posicionales, es bien delicado, porque el 0, muchos de ustedes creo que lo han escuchado, que denota o lo ocupan para representar ausencia de algo. Y fíjense que no vamos lejos. En los sistemas de numeración, en nuestro año que estamos ahorita cursando, el año 2021, ustedes saben que el 0 en esta posición tiene un significado. ¿Qué significa ahí el 0? ¿Qué es lo que me indica el 0 en esta posición que no hay? ¿Centena? No hay centena, ¿verdad? Es lo que me está indicando, que no hay centenas. Ya que cuando yo llevo este número a la forma polinómica, yo digo que este 2 por 10 al cubo, eso es 2000, ¿verdad? Más 2 por 10 a la 1, que son las decenas, más 1, ¿verdad? No hay centenas. O sea, si lo quisiera completar, le pongo 0 por 10 al cuadrado, ¿verdad? Ahí sumando. Entonces, el 0 se ha ocupado siempre para decir que indica la ausencia de cantidades en la escritura posicional. Y cuando nosotros hemos hablado de la división
Y el 0 surgen otras cosas bien curiosas por ahí. Por ejemplo, surge el famoso caso de cuando nosotros vamos a dividir un número entre 0. ¿Y cuál ha sido la respuesta a esta interrogante? Ustedes que estudiaron por ahí en algún momento de su vida en las matemáticas básicas, que estudiaron expresiones indeterminadas, ¿cuál es la respuesta a esa operación? Que es una indeterminación. Es una indeterminación. Y ahora, si viniera, por ejemplo, alguien y les dice, ¿y por qué es una indeterminación? ¿Por qué no puedo hacer la división entre 0? Dependiendo de los niveles, uno tiene diferentes respuestas. Por ejemplo, si esa pregunta me la hace un niño de educación básica, ¿cómo lo contestarían? Escucho a los alumnos que ya son profesores de educación básica. ¿Cómo le darían respuesta a un niño que pregunte eso? Le podríamos decir que cuando dividimos un número, entre más se acerca el 0 el número que está dividiendo, más grande se va haciendo el número. Por ejemplo, comenzamos con 0.1 y vemos un resultado, ¿verdad? De ahí seguimos con el 0.01 y se va haciendo como más grande el resultado y a medida llegando más al 0, y ahí le enseñamos a él que al llegar al 0 se convierte en una indeterminación, porque más el número. Vaya, ese es un buen camino para tomarlo con niños por ahí por un séptimo, octavo grado. ¿En qué grado se empieza a estudiar la división? Se empieza a estudiar allá por segundo grado. Entonces, supóngase que un niño viene y le dice, mire, yo estaba analizando y quiero dividir 4 entre 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Ahí depende de los enfoques bajo los cuales se enseña la operación división, porque uno de los enfoques bajo los cuales se enseña la división es repartición en partes iguales. Ya, eso es lo que se enseña, repartir en partes iguales. Y el número que dice en cuántas partes vamos a dividir es el divisor. Entonces, cuando el divisor es 0, nos están diciendo que no se va a dividir, o sea, que tenemos que repartir en 0 partes iguales. Entonces, no hay un número que nos indique en el número de formas en que vamos a dividir o a repartir. Entonces, ahí pierde sentido la división. Y por eso es que se les dice que es una indeterminación. Ahora, el método de acercarse con formas decimales, como les digo, es más efectivo ya con niños que ya estudiaron números decimales. Entonces, vean que el 0 es bien especial. No digamos si en algún momento aparece 0 entre 0. 0 entre 0 es bien curioso que si usted le pone aquí que esto es 0, funciona. Si usted le pone aquí que esto es 1, 1 por 0, 0, funciona. Si usted le pone aquí 2, 2 por 0, 0, funciona. Si usted le pone pi, pi por 0, 0, funciona. Entonces, ¿qué pasa con la división 0 entre 0? También es una indeterminación, porque contradice el algoritmo o el lema de la división, donde se nos enseña que el divisor, cuando tenemos un dividendo y un divisor, el cociente es único y su residuo es único. Entonces aquí tiene muchos, tiene infinitos, entonces esto se vuelve una indeterminación. Entonces hay que ver que el 0 es bien especial y aquí nos están hablando el tema este de divisores de 0, entonces números que dividen al 0, es el otro rollo.
Entonces, aquí vamos a definirlo, lo que es para el álgebra, los divisores de cero. Y la división es bien elemental y tiene que ver con lo que hemos estado hablando. En este caso, los divisores de cero quedan definidos como se muestra a continuación. Se dice que dos elementos, fíjense bien, dos elementos no son números. Pueden ser números, pero no necesariamente son números. Pueden ser elementos de un conjunto. Se dice que dos elementos A y B son divisores de cero en una estructura algebraica. Fíjense que es de dos operaciones. Aquí está el conjunto A y las operaciones suma y multiplicación, que pueden ser las ordinarias o pueden ser definidas también. A esos elementos A y B se les llama divisores de cero. Sí, fíjense bien la primera condición. A es diferente de 0 y B es diferente de 0 y cumplen que A por B da 0. Aquí empieza a echar chispas así inmediatamente nuestra mente y decimos, ¿cómo es eso de que tienen que ser diferentes de 0 y que multiplicados tienen que dar 0? Ese es un gran chispazo ahorita en la mente y uno se queda así. Esa definición, la primera vez que yo la estudié, me quedé así pensativo, ¿cómo está esta cosa? Porque es algo que no hemos visto, es algo que es nuevo, ¿ya? Entonces, existen en los conjuntos elementos que bajo una operación de multiplicación me van a dar el 0, pero que no son ceros. Eso con números reales solo se cumple cuando uno de los dos es 0. De hecho, hay una propiedad de producto cero que nos sirve para resolver ecuaciones. Pero en lo que son las estructuras algebraicas podemos encontrar estos conjuntos. Y dice, donde 0 es el elemento de identidad de la operación suma. O sea, de la operación que esté definida como suma. Entonces, vayamos entrándole con cuidadito a esto para que lo comprendamos bien. El número A, que es el que se ocupa acá, va a ser llamado divisor de 0 por la izquierda, por su posición, ¿verdad? Y el B va a ser llamado divisor de 0 por la derecha. Ahí lo tenemos, por la posición que ocupan. Luego veamos algunos ejemplos para aterrizar bien esta idea. Como les dije, no necesariamente son números, pero sí ya vamos a ver que hay números, pero vamos a ver bajo qué estructuras. Primero vayamos viendo los ejemplos más inmediatos. Un divisor de 0 por la izquierda en el anillo de matrices 2 por 2 es el siguiente. La matriz 2, 2, 3, 3. Si yo la multiplico con esta otra matriz, vamos a ver, ahí repasemos operaciones con matrices. Recordemos que las operaciones con matrices se hacen multiplicando fila por columna, ¿verdad? Entonces aquí si yo hago 2 por menos 1, da menos 2. Y eso le tengo que sumar 2 o más 1. O sea, el primer valor que sale aquí es 0. Quizás le voy a poner el resultado. El resultado de este producto de matrices es la matriz 0, la matriz nula. Y veamos acá, miren, 2 por menos 1 da menos 2, 2 por 1 da 2, y al sumar 0, es este primer 0. Luego, lo que hago es la siguiente fila, ¿verdad? 3 por menos 1 más 3 por 1, eso también me da 0. Luego voy con la otra, 2 por menos 1 más 2 por 1, 0. Y 3 por menos 1 más 3 por 1, eso también me da 0. O sea, esto me da la matriz 0. Y este es el elemento de identidad de la operación suma de matrices. Entonces vemos que aquí vamos a anotar la primera matriz, esa sería llamada divisor de 0 por la izquierda. Y la otra divisor de 0 por la derecha. Porque ambas al multiplicarlas me dan la matriz 0. Como les dije, esto de decir acá elementos, recordemos que nosotros estamos trabajando con estructuras algebraicas. Puede ser objetos o números.
objetos o números. Bien, estamos claros aquí en este primer punto, ¿verdad? Bien, entonces avanzo. Vamos a ver otros ejemplos por ahí. En el conjunto Z cuadrado, o sea, tomando parejas de parejas de números enteros, junto a la operación producto, o sea, producto escalar, encontramos pares ordenados como por ejemplo esos que ven ahí, 5,0 y 0,5. La operación producto escalar, recordemos que se hace número X por X más Y por Y. O sea, así se hace la operación producto escalar en pares ordenados. Cuando yo hago esa operación, llego a esta conclusión, miren, y me da el 0. Entonces el 0 lo puedo catalogar como 0,0. Es esa ubicación de 0,0. Entonces notamos que nuevamente tengo ahí dos elementos que no son ceros, pero que su producto me da el 0. Podría decir yo entonces, 5,0 es divisor de 0 por la izquierda y este es divisor de 0 por la derecha. Ahí tenemos otro ejemplo en operaciones. También se pueden construir divisores de 0. Por ejemplo, en funciones. En el área de funciones es posible esa construcción. Definimos una función como se muestra. Vale, lo podemos hacer con cuadráticas, con cúbicas, con la que se nos ocurra, pero debemos hacer bien el proceso de seccionar las funciones. Veamos esta. Dice, se definen las funciones f y g seccionadas, así como las ven ahí. F de x va a ser 0 para toda x menor que 0 y va a ser x para toda x mayor que 0. Y la g va a ser x para toda x menor que 0 y va a ser 0 para toda x mayor que 0. La gráfica de esas se las he construido acá y ustedes pueden ver. Como son seccionadas, recordemos que son funciones que van a segmentos. Ahí pueden ver ustedes, la de color verde es f y la de color rojo es g. Están definidas de esa forma, están construidas así. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico esas funciones? Si yo hago el producto de f por g, ¿cuánto me va a dar? Si yo multiplico f por g en el intervalo, en el primero, todos los valores de f son ceros y todos los valores de y son x. Al hacer el producto 0 por x, eso me va a generar 0. Y de igual manera, cuando haga la segunda, esta con esta, voy a tener un número x multiplicado por un valor de 0, que sería el producto de f de x por g de x. Entonces, el producto de las funciones me genera 0 para todo x que pertenecen a los reales. Entonces, noten nuevamente que los objetos en este caso son funciones. Y el producto de esos dos objetos me da un 0. Entonces, ahí estoy hablando de que tengo divisores de 0 en funciones. No sé si tenemos ahí claridad hasta ahorita en los dos ejemplos. Me avisan. Les quedaría así quizás una tentativa. Piensen cómo tendrían que ser si yo trabajo con funciones de otro grado. Ahí ya les queda creatividad de ustedes que empiecen a pensar cómo irían con funciones de grado diferente al de 0 y 1. Se podrían construir. Si no, yo avanzo. Voy a hacer así bien directo, mejor, porque si no, ustedes no hablan. Voy a preguntarle a alguien. Vamos a ver, Karen, ¿dudas o inquietudes? Karen. Miren, Karen se fue.
Lick, ¿siempre va a ser operación producto o puede cambiar la operación? Acuérdese que se define sobre la operación producto, porque así está definido. A es diferente de 0, B es diferente de 0 y A por B deben dar 0. Entonces se definen en la operación producto. Pero me generan el elemento neutro de la operación suma. Es por eso, así se define. Vale, veamos aquí otro ejemplo más. Fíjense de que en estos son construidos, pero hay otros divisores de ceros que salen de manera más natural. Pero antes, yo he dejado esta diapositiva aquí en blanco porque tenemos que hablar de los sistemas de numeración. Como dice entre paréntesis, una breve introducción para que ustedes aterricen en lo que es la aritmética modular que vamos a ver más adelante. Ya estuvimos hablando de las clases residuales y ya les expliqué un poco de cómo se trabajan clases residuales y cómo todos los números se pueden, dependiendo un módulo que yo escoja, se pueden ordenar en clases residuales. Vale, todo eso estamos bien. Ahora, eso está muy de la mano cuando hablamos nosotros de sistemas de numeración. Nosotros tenemos un sistema de numeración decimal. Ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Estamos con un sistema de numeración decimal. Se llama decimal porque contamos con 10 cifras llamadas números dígitos. Estos números dígitos, pues ya los conocemos nosotros. Son estos que estoy escribiendo acá. Con estos se escriben todas las cantidades habidas y por haber en lo que es nuestro sistema de numeración. Y ustedes conocen muy bien el significado de los números dados en este sistema, que es el que trabajamos acá. Pero quiero ver ahí cómo estamos con las clases de historia. ¿Cuál era el sistema de numeración que ocupaban nuestros antepasados acá en América? Los mayas, aztecas, toda lo que era la cultura precolombina. No era base 10. Hola, hola. El sistema de numeración utilizado por nuestros antepasados en la cultura precolombina es el sistema de numeración vigesimal. Era un sistema de numeración base 20, pero en el sistema vigesimal nuestros antepasados ocupaban, le podemos llamar así, miren, vigesimal. Ellos tenían unos símbolos, ocupaban el punto para las unidades, ocupaban una barra para los grupos de 5 y ocupaban una conchita dibujada para lo que era representar el 0. Y ellos la representación numérica era posicional también, pero era escrita de abajo hacia arriba. Por eso ustedes encuentran que para representar el número 3, ellos lo hacían con 3 puntitos. 3 puntitos. Si ellos querían representar el número 6, lo hacían con una barra y un puntito. Entonces, así se iban, ¿verdad? Si no había, por ejemplo, si ellos querían escribir el número, digamos, 20, que era el de su base, ahí sí ya era necesario poner una conchita y sobre ella ponían 2 puntitos, porque aquí se representaba, un puntito. Ahí representaba que no habían unidades, pero sí había una veintena completa. Ellos escribían en forma ascendente las cantidades.
en forma ascendente, era como de abajo hacia arriba escribían. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿va? Y los números están ordenados de mayor a menor en ese orden de izquierda a derecha. Pero ellos los escribían de abajo hacia arriba. Entonces, vean que las culturas han estado modificando sus sistemas de numeración. Luego, otro sistema de numeración que es bastante conocido porque se utiliza en informática es el sistema de numeración binaria. En el sistema binario, ¿qué hemos aprendido en el sistema binario? Los que cursaron informática ya por bachillerato, cuéntenme. Más que todo predomina la numeración en ceros y unos. Correcto. En el sistema binario solo existe el número 0 y el número 1. Y todas las cantidades se escriben bajo esas dos cifras. Y alguien me puede decir, mire ahí, ¿cómo es eso? De que yo voy a escribir cualquier cifra solo con ceros y unos. Pues así es. Y era bien sencillo. Por ejemplo, tomemos un número. A ver, Alejandra, dígame un número de 2 cifras. 25. Va, el 25. Si usted quiere escribir el 25 en sistema de numeración binario, lo que se hace es empezar a dividir entre 2. Usted divide entre 2 y aquí nos toca a 12, ¿verdad? De una vez. 12 por 2, 24. Para 25 me sobra 1. Señalo este residuo. Miren, 1. Y vuelvo a dividir. Es el método de divisiones sucesivas, se llama este. Divido otra vez entre 2. Al dividir entre 2, aquí me toca a 6 por 2, 12. Para el 12, 0. Ahí marco el residuo. Luego sigo dividiendo entre 2. Toca a 3. 3 por 2, 6. Para 6, 0. Marco el residuo. Sigo dividiendo entre 2. 3 entre 2 toca a 1. 1 por 2, 2. Para 3, 1. Marco ese residuo y como aquí ya no puedo seguir dividiendo en forma entera entre 2, dejo este también acá. Entonces el número se construye de aquí hacia acá, miren. Entonces se puede decir que 25 en numeración decimal es 11001 en base 2. Ahí se pone como un subíndice en la base 2. Entonces, eso es hablando del sistema binario. Y así se puede trabajar cualquier sistema de numeración. Si a nosotros nos dijeran, por ejemplo, bueno, interpretando este número, si alguien tiene, por ejemplo, 25 años, en el sistema de numeración binaria tiene 11.001. Miren cómo está de terrible, ¿va? ¿Qué edad en el sistema de numeración binaria? Mejor me quedo con el decimal, va a decir alguien, porque se ven menos. Pero en realidad, pues la computadora, cuando usted digita 25, o su teléfono celular, cuando usted le digita 25, el microprocesador está escribiendo está escribiendo 11.001, porque ellos trabajan en numeración binaria. Entonces, si de repente nos dijeran, estoy explicando todo esto así con detallitos para que aterricemos, fíjense. Si a ustedes les dijeran, por ejemplo, que el número 101011 está en base 2 y lo quieren escribir en numeración decimal, o sea, quieren averiguar qué número es este, primero pueden darse cuenta que tiene una cifra más que este, pero el sistema es bien sencillo, como son potencias, ¿verdad? Entonces lo que hago yo es, así como escribimos el 2021 dado en base 10, escribo este en su forma polinómica en base 2. ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí tendría la potencia de 2 pues, elevado a la 0, a la 1, a la 2, 3, 4, a la quinta. ¿Verdad? Entonces este es 1 por 2 a la quinta más 0 por 2 a la cuarta más 1 por 2 al cubo más 0 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1, digamos, más 1 por 2 a la 0, ¿verdad? Que sería este.
Entonces ahí llegamos, este es 32, este de acá es 8, este de acá es 2 y este de acá es 1. Entonces 32 más 8, 40. Más 2, 42 más 1, 43. Ah, muy bien. Este número es 43. Se supone que tendríamos que ponerle así, ¿ve? Pero se sobreentiende porque nuestro sistema de numeración es el base 10. Entonces no es necesario ponerle. Entonces, miren cómo se transforma de un sistema a otro y cómo se regresa de ese sistema a este. Entonces, noten que los sistemas de numeración tienen una estructura completa y todas sus operaciones están definidas. Si alguien quiere sumar en numeración binaria, por ejemplo, 1100125 y le voy a sumar este. Vale. Las reglas se mantienen, pero miren lo que sucede aquí. 1 más 1 es 2 en nuestro sistema de numeración binaria, pero 1 más 1 en el sistema de numeración, en el sistema de numeración decimal, 1 más 1 es 2, pero el 2 acá no existe, solo existe 0 y 1. Entonces, ¿cuánto da 1 más 1 en el sistema de numeración binaria? Da 10. 1 más 1 es 10. Entonces aquí ponemos 0 y llevamos 1. Y miren, 1 más 1 vuelve a dar 10 porque estamos en binario. 1 más 1, 10. Ponemos el 0 y llevamos 1. Y 1 más 1 es 10. Entonces 0 llevamos 1. 1 más 1, 10 más 0, sigue dando 10. 0 llevamos 1. 1 más 1 es 10, más 1, 11. Miren, ahí estamos. 1, 1. Aquí solo existe el 1 y el 0. Aquí tenemos las operaciones. Entonces, noten que es cuestión, y alguien me puede decir, mire, ¿y cómo es que 1 más 1 da 10? Ahí es donde vamos entrando al proceso. Porque si 1 más 1 da 2 en nuestro sistema de numeración decimal, entonces lo que yo necesito es ver cómo se escribe el 2 en numeración decimal y en numeración binaria, y hago el proceso. 2 entre 2, aquí toca 1, 1 por 2, 2, para 2 da 0. Entonces estos son, y como me han enseñado que para acá es el asunto, entonces este es 10 en base 2. Así es que se llega a determinar las operaciones. Vale, entonces vamos a ver esto. Los números que conforman la base de un sistema de numeración, al final son las clases residuales que ese número tiene en el módulo que es la base. Los residuos posibles cuando estamos en la base 2 o en el módulo 2 solo son ceros y unos que vienen a constituirse como las cifras de ese sistema de numeración. Vaya, entonces aquí ya tenemos nosotros una luz bien clara de cómo se van a hacer las operaciones, porque para ir aterrizando vamos a finalizar aquí con esta breve introducción, porque aquí hay mucho que hablar, pero lástima que no hay mucho tiempo, pero me he tomado estos minutos para que aterricemos en los otros ejemplos de divisores de cero. Si estamos en el sistema ternario, por ejemplo, sistema ternario o sistema base 3. Con la misma lógica, en el sistema ternario o base 3, ¿cuáles serían las cifras? Si estamos con la base 3, las cifras son, dijimos, las clases residuales. ¿Y cuáles son los residuos al dividir entre 3? Los residuos posibles son 0, en el caso de que sea divisible exactamente, 1, le puede sobrar 1 o le puede sobrar 2. Vaya, solo tenemos 0, 1 y 2. Eso mantengámoslo claro. ¿Y qué pasa si yo hago una multiplicación o hago alguna operación y se me sale de este conjunto? Ya vimos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ponerles aquí lo que les había escrito aquí a un lado. Cuando nosotros dijimos 1 más 1 nos dio 2, ¿qué hicimos?
buscar cómo se escribía y lo dividimos entre 2 y eso nos dio 1 por 2, 2, aquí sobraba 0 y llegamos a que al construirlo en este sentido, el 2 que nos daba 1 más 1 era igual a 10 en base 2 y por eso pusimos 0 y llevamos 1. Entonces lo mismo va a pasar aquí. Si yo hago alguna operación, por decirles algo multiplicativa, y yo digo acá 2 por 2, ya les va a echar chispas la cabeza. 2 por 2, ¿cuánto da? Ordinariamente en sistema de numeración decimal. 4. 4. Pero usted mira aquí no existe el 4. Entonces, ¿qué hago? El 4, bueno, el 2 por 2 da 4, en forma decimal. Pero si yo estoy en el sistema de numeración base 3, divido entre 3, toca 1, ¿verdad? 1 por 3, 3. Para 4, sobra 1. Es 11. 2 por 2 es 11. Pero si estamos en base 3. Entonces noten, aquí como les digo, esto es algo que la mente, por eso estas materias no se llevan allá por los primeros años, mire, porque le echa chispas a la gente la cabeza. A un adulto normal usted le dice, no es que nosotros seamos anormales, sino que a un adulto común, digamos, a un ciudadano común, no matemático, usted le dice, espérenme aquí, usted le dice 2 por 2 da 11 en base 3. Lo dejo perdido. A saber qué le quiso decir. Y lo más probable es que va a decir que usted está loco. Porque él aprendió quizás que 2 por 2 es 4. Pero estamos en sistemas de numeración. Dependiendo del sistema de numeración, las operaciones se definen de diferentes formas. Y hay que estudiarla. Entonces, quedemos en ese entendido. Si yo estoy en un sistema de numeración, sus clases residuales se vuelven sus cifras. Y cuando yo hago una operación, tengo que buscar su equivalente al transformarlo. Y ahí es donde sale otro concepto importante. Entonces, aquí, cuando uno hace una operación en algún sistema y trabaja con clases residuales, se pueden llevar a tablas de Cayley donde se ocupan nada más los residuos. Y vamos a entrarle a eso para entender lo que son los sistemas de numeración y cómo salen los divisores de cero en los sistemas de numeración. Hasta este punto, todo está claro, ¿verdad? Hoy sí, respóndanme, porque si esto no se ha entendido, vamos a un camino más oscuro. Pero si esto se ha entendido, sí, vamos con luz. Sí. ¿Estamos claros? Vaya, entonces sí. Aquí, como les digo, les he resumido un montón de cosas, pero lástima que ustedes ya van de salida en la carrera, hombre. Pero bueno, sigamos. En el sistema de numeración base 4, construyendo las clases residuales en una tabla de Cayley, vamos a encontrar otro ejemplo de divisores de cero. Vaya, en el base 4, empecemos a multiplicar. Recordemos algunos detalles. Solo existe 0, 1, 2 y 3. Estamos en base 4. Y la tabla de clases residuales solo utiliza los residuos de las operaciones en la base 4. Vale. 0 por 0. 0. Les voy a ayudar yo con la primera. 0 por 1 da 0. 0 por 2 da 0. 0 por 3 da 0. Para que no digan que no les ayudo. Luego, inclusive les puedo ayudar con esta. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. Y 1 por 3, 3. Hasta aquí todo está bonito. Ahora notemos aquí. 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Y 2 por 2, 4. No puedo poner 4 porque solo llegamos hasta el 3. ¿A cuánto equivale 4 en el sistema de numeración de base 4? ¿Con quién es equivalente el 4? Ya les dije, hay que hacer la división.
Este se salió del sistema, entonces lo divido entre 4 para ver quién es. Y toca a 1, 1 por 4, 4, para 4, 0. Ah, las clases residuales toman el residuo. Y hacen lo que se llama en matemática una congruencia entre el número que me salió y su residuo. Hablar de 4 en base 0 es lo mismo que hablar del residuo 0. Está en la clase residual del 0. Entonces aquí 2 por 2 da 4, pero entonces 2 por 2 da 0. Es lo mismo. Ahí salió, miren. Aquí salió. Miren. Ahí podemos decir entonces que hay divisores de 0, que no son 0. Miren, 2 por 2 da 0. Pero ¿en qué sistema estamos? En el sistema de numeración base 4. Si usted le dice a un humano, un ciudadano común, 2 por 2 da 0, fíjese, ay Dios mío, le da ataque, ¿ya? Pero ahí encontramos. Y de ahí en los demás podemos seguir por deporte, ¿verdad? 2 por 3 da 6. El 6 no existe en la base 4, entonces vengo y averiguo su residuo, porque con él va a ser equivalente en el término de congruencias. Toca 1. 1 por 4, 4, para 6 sobran 2, este es el que me necesito. Entonces es el mismo que hablar del 2. Luego 3 por 0 da 0, 3 por 1 da 3, 3 por 2, 6, otra vez. Pero como el 6 ya sé yo que es equivalente al residuo 2, le pongo el 2. Y 3 por 3 da 9, y 9, como no existe en el sistema, voy y averiguo. 9 entre 4 sería, en este caso, tocaría a 2. 2 por 4, 8. Para 9, 1. Aquí está. Este es 1. Muy bien. Ahí terminaríamos. Ya no hay más números que multiplicados nos den 0. Pero encuentro que 2 por 2 es 0 en la base 4. Que ya estamos hablando de divisores de 0. Veamos uno un poquito más grande. Base 6. La misma idea. Recordemos que en este caso solo existirían del 0 al 5. Y que las tablas de clases residuales solo van a utilizar los residuos. Ahí tenemos la tabla ya construida para que empecemos a llenarlas. Para toda la primera fila van a ser ceros. Ahí les voy a ayudar yo. 0. Pero ¿por qué aquí no se habla de que alguno de estos es divisor de 0? Porque 0 por 0 los dos son ceros. Y de ahí todos los demás salen de un elemento donde uno de ellos es 0. Pero vamos a multiplicar. 1 por 0 da 0. 1 por 1 da 1. 1 por 2 da 2. 1 por 3 da 3. 1 por 4 da 4. Y 1 por 5 da 5. Ahí estamos bien. Vamos aquí. 2 por 0 da 0. 2 por 1 da 2. 2 por 2 da 4. Todavía existe el 4. 2 por 3 da 6. 6 no existe. Pero ya tenemos el recurso. 6 entre 6. Toca 1 y le sobran 0. Este es el que me interesa. 0. ¿Qué me dicen ustedes de estos dos números? El 2 y el 3, cuya multiplicación me da 0. ¿Cómo se les puede llamar al 2 y al 3? ¿Qué son el 2 y el 3? Y esos serían los divisores de 0. Son divisores de 0 en la base 6. En la base 6. Muy bien. Podemos seguir. En el caso de, aquí tendríamos 2 y 3. Bueno, sigamos. En este caso nos tocaría seguir 2 por 4, 8. Pero estamos en la base 6. Ahí mentalmente usted hace 8 entre 6, toca 1 y le sobran 2. Entonces aquí va el residuo 2. 2 por 5 da 10. 10 entre 6 toca 1 y le sobran 4. Aquí residuo 4. Seguimos. 3 por 0 da 0. 3 por 1 da 3. 3 por 2 da 6 nuevamente. Entonces este es residuo 0. Aquí salió otro. Miren, 3 y 2 divisores de 0.
Es este mismo caso. Como acuérdense que esto se divide, se hace sobre un anillo conmutativo, entonces va a salir también el invertido. 3 y 2. Ahora 3 por 3, 9. En el módulo 6 o en la base 6, esto es equivalente a 9 entre 6, toca a 1 y sobran 3. 3. Entonces 3 por 4, 12. 12 no existe, pero 12 entre 6 toca a 2 y le sobra 0. Ah, miren qué curioso. 3 por 4. Ah, aquí está otro. 3 y 4, divisores de 0. Ahora 3 por 5, 15. Usted hace la división, toca a 2 por 6, 12 y sobran 3. Ahí está, miren. Ahora 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Equivalente con el residuo 2. 4 por 3, 12. 12 ya vimos que es de 0, ese da 0. Entonces aquí salen 4 y 3. Luego 4 por 4, 16. Y 16 al hacer la operación de división entre 6, toca 2 y le sobran 4. Entonces aquí va 4. 4 por 5, 20. Al hacer la operación toca 3 por 6, 18. Sobran 2. Entonces aquí es 2. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Esto es equivalente a estar diciendo residuo 4. 5 por 3, 15. Es el residuo 3 en la base 6. 5 por 4, 20. Es el residuo 2. Y 5 por 5, 25. Este es residuo 1. Vaya, ahí estamos. Miren, hallamos divisores de 0 en base 6. Vaya, estamos entendidos ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Vaya, entonces cada vez que nosotros nos vayamos a algún sistema de numeración, podemos hallar divisores de 0 haciendo la operación, construyendo la tablita de Cayley, y ahí vamos a determinar con las operaciones. Y recordemos que las cifras en los sistemas de numeración coinciden con las clases residuales, y ahí no nos vamos a perder. Y cada vez que un número resultado de la operación producto se sale del conjunto, lo que hace es ir a convertirlo para ver cuál es el residuo, y en la tabla de Cayley se pone el residuo. A eso se le llama congruencia. Una congruencia, lo que nos está diciendo es, hay una notación para la congruencia, fíjense. Notación de congruencia. Esto es toda una área en teoría de números, pero cuando nosotros vemos que decimos, este es el símbolo de equivalencia es lo mismo decir congruencia. A es congruente con B y entre paréntesis se escribe un módulo, se escribe el módulo N. Entonces, cuando yo hice aquí la equivalencia de, por ejemplo, que nos dio 5 por 5, 25, entonces yo puedo decir que 25 es congruente con el residuo 1 en módulo 6. Esa es la notación. Ya la definición de congruencias lo que nos dice es que si A es congruente con B en módulo N, lo que significa es que A menos B es un múltiplo de N o es 0. ¿Ya? En este caso también es múltiplo de N. ¿Verdad? La diferencia de ellos dos es un múltiplo del módulo. Y ustedes lo pueden ver aquí. Si usted hace 25 menos 1, esto nos da 24. Y 24 es un múltiplo de 6. Es 6 por 4, ¿verdad? Entonces, eso es definiciones de congruencias para que no se vayan tan así a cero con esta temática, ¿verdad? Como les digo, esta corresponde a un área de la matemática que se llama teoría de números. Bien, vamos a avanzar. Una vez entendido esto, vamos aterrizando ya con las últimas dos definiciones. La penúltima definición es dominio entero. Y un dominio entero se define así. Se define una estructura algebraica con dos operaciones, una aditiva y la otra multiplicativa, y un conjunto A.
Y si esta estructura es un anillo conmutativo con identidad, ya los estudiamos anteriormente, se dice que es un dominio entero si para X y Y perteneciendo a A, X por Y implica, X por Y igual 0, implica que X es 0 o Y vale 0. ¿Qué significa esto en español? Que en un dominio entero no hay divisores de 0. O sea, si no hay divisores de 0, es un dominio entero. Sencillo, miren la definición, por el propio peso de los divisores de 0, cae inmediatamente y uno dice, ah, pues sí, si no hay divisores de 0, es dominio entero. Un ejemplo es el conjunto de los números enteros con las operaciones suma y producto. Si ustedes buscan en los números enteros, no van a hallar divisores de 0. No hay. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Porque en los enteros, cualquier pareja de números que multiplicados nos den 0, eso nos lleva a que uno de ellos tiene que ser 0. Y el otro concepto es de cuerpo o campo. Cuando nosotros decimos cuerpo o campo, la estructura algebraica tiene que ser un dominio entero. Y en el caso, pues, la estructura se dice que es cuerpo o campo si todo elemento en A tiene inverso en la operación multiplicativa, todos excepto el neutro de la operación aditiva. Y un ejemplo bien claro es el de los números reales, el que yo les ponía al principio. En los números reales, todo número tiene elemento inverso en la operación multiplicación. Todos tienen recíproco. Cualquier número real, excepto el 0. El 0 no tiene, que es el elemento neutro de la suma. Si usted agarra un número cualquiera, por decirles algo, 2/5, ¿cuál es su inverso? El inverso multiplicativo de 2/5, inverso multiplicativo, ¿quién es? Es 5/2, ¿ya? Vale, pero si yo agarro el elemento neutro de la suma, es el 0. El 0 no tiene, porque yo le puedo decir que este es 0 sobre 1, pero si alguien me dice, mire, entonces el inverso, así como se hace con esto, que solo se invierten de posición para el inverso multiplicativo, tendría que poner 1 entre 0. Y aquí llegamos a este punto que nosotros sabemos que esto es una indeterminación. Entonces, por eso el conjunto de los números reales es un campo. Por eso en algunas definiciones ustedes dicen en el campo de los números reales, cuando dice campo, no se refiere a otra cosa más que una estructura algebraica que es un dominio entero y que no tienen, y que todos los elementos tienen inverso excepto el neutro de la operación suma. Eso es un cuerpo o campo. Y de ahí, pues, todas las demás propiedades ahí están, todas las que ya conocemos. Cierre, asociatividad, conmutatividad, elementos neutros, todos a excepción del elemento neutro en la suma, no tiene elemento inverso en la multiplicación. De ahí, todas las propiedades, distributividad, por izquierda, por derecha, igual se satisface. Entonces, eso es cuerpo o campo. De ahí, para probar que una estructura es cuerpo o campo, lo que hay que hacer es proceder de manera similar a cuando probamos que era anillo. Solo se agregaría que vamos a probar la existencia del elemento inverso. Y pues obviamente también hacer la demostración de que no tendría el elemento neutro de la operación aditiva. Muy bien. Ahí he llegado yo a la finalización de lo que es esta jornada de clase. No sé si ustedes tienen preguntas, dudas o inquietudes. Bien, entonces aquí, como me gusta ser bien positivo, yo digo todo claro. Bien. Voy a ir haciendo un ejercicio así con los presentes, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense que he estado